Hola, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a la hora que miren este video. Pues una vez más, el cartel de la toga quiere poner en dificultad al país, no a la presidenta, no a la Cámara de Diputados, no a la Cámara de Senadores, no al país entero, porque está orquestando, o mejor dicho, ya se realizó un golpe de estado técnico, ya que el cartel de la toga de la Suprema Corte de Justicia ha tomado y ha lanzado un montón de amparos de no progreso a lo que es el seguimiento que debe de llevar la reforma al Poder Judicial de la Federación, ya que todo está completado, ya está de hecho oficializado al momento de que sale en la Gaceta Oficial de la Federación, publicado, ya no hay nada que hacer. De hecho, vamos a ver una entrevista que tuvo el senador Gerardo Fernández Noroña, donde explica con peras y manzanas el problemón en el que se están metiendo, pero antes de que ocurriera todo lo que hasta el día de hoy ha ocurrido, la ministra Lenia Batres explica en qué condiciones se está tomando esta controversia, da su opinión basada, fincada en argumentos lícitos y válidos, y es mejor que vean. Lenia Batres, donde ella mantenía el tema que si esto se daba como se dio, sería un golpe de Estado. De manera que si la Suprema Corte se arrogara atribuciones que no tiene, violaría el principio de supremacía constitucional, así como la división de poderes y el Estado constitucional de derecho. La Suprema Corte estaría dando un auténtico, y lo digo con todas sus letras, golpe de Estado, al pretender someter a control constitucional el trabajo del Poder Constitucional Reformador, que ha participado en el proceso de reforma constitucional en materia de Poder Judicial, en estricto cumplimiento del ordenado en el artículo 39 constitucional, que establece que todo poder público dimana del pueblo y se instituye en beneficio de éste, que en todo momento tiene el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. Además, ningún poder constituido puede abstraerse de la órbita en que la Constitución sitúa su esfera de competencias. Por ello resulta inaceptable la pretensión de atribuir facultades metaconstitucionales a esta Suprema Corte a efecto de subordinar a los otros poderes de la Unión e incluso al poder reformador constitucional, emergiendo como un auténtico supremo poder conservador que ni en los mejores tiempos del conservadurismo del siglo XIX concentró tal poder, soslayando completamente el principio de separación de poderes y de supremacía constitucional como fundamentos de la República. ¡Wow! Es decir, Miren, amigos, amigas, en la entrevista que viene, la acaba de dar el día de ayer el licenciado Gerardo Noroña. No publiqué porque tuve algunas cosas que me ocuparon, compromisos familiares, pero es triste, llena de coraje, de ira, porque tal pareciera que el mandato del pueblo, del soberano, dado el 2 de junio pasado, uh, de nada le sirve a la nación. ¿Por qué? Porque se están haciendo un montón de controversias para no llevar a cabo esta reforma
que tanto ha pedido, que tanto necesita el pueblo, porque la Suprema Corte de Justicia, pues es algo innegable, está más que podrida. Claro que como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene sus excepciones, claro que sí tiene sus excepciones. Hay ministros, hay jueces, hay magistrados que pues no se dejan corromper, pero tal parece que Norma Rapiña se siente monarca, se siente reina de la realeza, donde le vale chetos al pueblo. Lo que el pueblo decida o piense, se lo viene pasando por el arco del triunfo. Y dispensen la manera en la que como me dirijo o como comento, porque da rabia, da coraje. He platicado con un montón de gente y dicen, bueno, pues ¿de qué sirve todo el esfuerzo? ¿De qué sirve votar? Es como si le estuvieran mandando un mensaje a la nación, donde el soberano pone y quita. El mensaje sería, no me importa lo que decidan, de aquí nadie me mueve y yo hago lo que se me plazca. Observen, oigan, piensen, analicen. Se está metiendo en problemas con un órgano independiente como es el INE, el Instituto Nacional Electoral, porque es autónomo y está trabajando a la par o en conjunto de acuerdo a las reformas constitucionales que se han llevado a cabo y se niegan a dar el listado de cuánta gente tienen en cada entidad federativa. ¿Por qué? Porque quieren sacar de quicio, es un reto así total, un reto. Hazle como quieras, de aquí no me muevo. 2, está retando a la Cámara de Diputados, está retando a la Cámara de Senadores, o sea, al Poder Legislativo, al INE, al Poder Ejecutivo, a la presidenta Claudia Sheinbaum y, lo que es más grave, al soberano, al pueblo, a los que quitan y ponen. Provocar un golpe de Estado es poner en jaque todo el sistema constitucional y el sistema que ante el mundo es como decirles, diríjanse a la corte, diríjanse al poder judicial, que nosotros somos el poder monárquico y el pueblo no importa, ni la presidenta importa, ni el poder legislativo. Ojo con el dato. Pero veamos la arrastriza con argumentos. Nunca he visto en una mejor posición al senador Gerardo Fernández Noroña. Mis respetos para el que se nombró gigante de San Lázaro y hoy presidente del Senado. Mis respetos. De platicar con un servidor, pero estaba la segunda sesión de inmediato. Como ustedes fueron testigos, yo ya había recibido la información oficial de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por 8 votos, había aceptado revisar la constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial. La Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene ninguna facultad para revisar la constitucionalidad. Está queriendo atropellar al constituyente permanente, que no solo es la Cámara de Diputados, no solo es la Cámara de Senadores. Les recuerdo que para una reforma constitucional se requiere la mitad más uno de los congresos estatales. Y la Corte, quitándose la careta, en una actitud cada vez más facciosa,
tomando decisiones políticas disfrazadas de decisiones jurídicas, ha determinado darle entrada a este inexistente jurídicamente recurso que no tiene ningún sustento legal en ninguna parte del marco constitucional. Está dando un paso que francamente es una provocación, que francamente los pone en una condición a ellos fuera de la ley y que nos fuerza a tomar decisiones sobre las implicaciones legales de su comportamiento. Porque la Corte no solamente pretende pasar por encima del legislativo, pasar por encima del ejecutivo, pasar por encima del soberano que es el pueblo de México y que nos dio un mandato el 2 de junio, sino además pretende detener un proceso electoral iniciado. Este lunes hizo 8 días y que es competencia de la autoridad electoral. Que estoy haciendo un llamado a la Corte a la prudencia. ¿Y si no responde la Corte a la prudencia? Bueno, ya dije que vamos a hacer la elección, diga lo que diga la Corte. Senador, ¿y ustedes no van a acatar nada de lo que determine la Corte? Nosotros no vamos a respetar a un poder que está violando el marco constitucional, que está pasando, es que parece que no se me escucha. No, lo que quiero preguntarle… No, pero es que no es de acatar. A ver, la Corte, yo vuelvo a preguntar, ¿dónde está su facultad para detener una reforma constitucional? ¿Dónde existe eso? ¿En qué artículo de la Constitución le da a la Corte el poder para detener una reforma constitucional? ¿En qué artículo de la Constitución le da a la Corte un poder para revisar la tarea del constituyente permanente? Imagínense si un oscuro juez, y parece que los integrantes de la Suprema Corte son muy oscuros, se cree con atribuciones para detener al constituyente permanente. Reitero, no solo atropellar al Senado, no solo atropellar a la Cámara de Diputados, sino a los congresos locales de la República, elegidos por voto universal, secreto y directo del pueblo, lo que ellos no pueden presumir nunca. A ellos se les eligió por la camarilla del PRI y el PAN en una decisión política, con un Senado que controlaban. Ese es su origen, de los 8 que votaron hoy. Perdón que lo diga con toda crudeza, ese es su origen. ¿Qué representan? ¿A quién representan? ¿Quién los eligió? ¿A qué intereses responden? Esas son las preguntas que yo le hago a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque no responden al marco constitucional, porque no honran el juramento de acatar la Constitución y hacer cumplir la misma y las leyes que de ella emanen. Por supuesto que diga lo que diga la Corte, nosotros vamos a hacer la elección. Y eso no quiere decir que no acatemos. Lo que le estamos diciendo a la Corte es, si no actúas con seriedad y con prudencia, no vamos a respetar la decisión que tomes, porque no tienen facultades para ello. El recurso que hoy aceptaron a discusión no tiene ningún sustento legal. Ninguno es ninguno. De verdad. Vuelvo a insistir, ¿dónde estudiaron Derecho? Que hasta un sociólogo de la UAM sabe que no tienen razón, que hasta el más humilde de los mexicanos o mexicanas saben que están violando el marco constitucional y que están pretendiéndose erigir el supremo poder conservador por encima de los poderes de la República y por encima del soberano. ¿Quién se creen? ¿Qué les pasa? ¿De verdad el llamado es a la prudencia? ¿Quieren llevar a la República a una crisis? ¿Quieren llevar a la República a una situación tan delicada donde al final cada quien va a ser puesto en su lugar? Y la Corte, auguro, no tiene un buen lugar